A pesar de que nuestra carrera no tiene mucho que ver con los números, queríamos empezar nuestro discurso haciendo alusión a un término numérico, en concreto al millón. En estos 4 años hemos hecho frente a muchos millones. Por ejemplo, millones de preguntas como ¿ciencias de la cultura? ¿Y eso existe? También hay millones de afirmaciones, pero si eso no tiene salida. O la atrevida, eso es muy fácil. Desde luego, decir que una carrera es fácil o no es algo subjetivo. Pero creemos que elegir un grado que apuesta por la cultura en los tiempos que corren no es escoger el camino más sencillo. Es más, nos atrevemos a decir que hemos elegido el camino difícil, el de la gente diferente, soñadora tal vez, que todavía cree en un mundo distinto donde no triunfe solo lo material, donde sea más importante tener valores y principios que regirse exclusivamente por intereses económicos. Apostamos por la cultura porque creemos en su capacidad para cambiar el mundo y hacer de él algo mejor. En este camino hemos aprendido muchísimas cosas. Probablemente algunas las olvidaremos dentro de unos años, pero lo más importante de todo no desaparecerá. Y es que, señores y señoras, hemos aprendido a pensar. Sí, a pensar. Eso que en teoría todos sabemos hacer, pero que en la práctica es muy distinto. Esta carrera nos ha ayudado a ser críticas, a pensar por nosotras mismas, a dudar de todo aquello que otros se empeñan en afirmar y, sobre todo, a no tener miedo de equivocarnos, porque del fracaso es de donde se sacan las mejores lecciones. Ciencias de la cultura nos ha ayudado a ser mejores personas. En esta carrera también descubrimos que gente muy distinta puede formar un gran equipo. En esta promoción, personalidades totalmente opuestas han encajado como piezas de un puzzle. Hemos compartido este camino juntas y aprendido las unas de las otras, acompañadas siempre de risas, algún que otro enfado y especialmente muchos debates. Nuestro aprendizaje es fruto de años de carrera en los que han tenido que ver muy buenas profesoras y profesores. Sin embargo, hay alguien a quien queremos hacer una mención especial, y esa es nuestra madrina, Pilar. El primer día de clase levantábamos la mano tímidamente y respondíamos a sus preguntas en un tono inaudible para el oído humano. El último no había forma de hacernos callar. Hemos de reconocer que no sabíamos cómo empezar a hablar de ella, de todo lo que nos ha enseñado, ya que no solo nos ha dado magistrales lecciones de historia, sino que nos ha dado lecciones de vida, de que lo blanco no es tan blanco y lo negro a veces es gris, y particularmente que de aquellos barros vienen estos lodos. Continuando con nuestro dilema de cómo poder plasmar lo que ella ha sido y es para nosotras, nos hemos encontrado con una frase de Ortega y Gasset que describe a la perfección su capacidad como profesora. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Por esto y más, gracias, Pilar. Por supuesto, cada profesor que hemos tenido nos ha aportado algo, tanto bueno como malo, siendo esto último con frecuencia una cantidad de trabajos inmensa cada 2 por 3. Ser profesor hoy en día no es nada fácil, lo sabemos, y por eso os queremos asegurar que vuestro trabajo no ha sido en vano, que siempre hay alguien con esa inquietud latente en su interior, esperando a personas como vosotros para despertarla. Nos habéis enseñado a exponer, a redactar mucho mejor, o que las churras y las merinas jugaron un papel decisivo en la historia de España. También nos habéis abierto los ojos a una realidad que muchas veces no queremos ver. Os habéis esforzado por traer gente que ha llegado a darnos una cura de humildad y hacernos madurar de golpe en cuestión de minutos. Lo que nos habéis aportado no lo pone ninguna guía docente. Eso es lo que os convierte en unos grandes profesores y, sobre todo, en grandes personas. Pero, sin duda, no estaríamos aquí sin el personal de conserjería. A día de hoy no nos hemos aprendido ningún horario de memoria, y mucho menos las aulas donde se impartía cada clase. Sin ellos no hubiéramos llegado a la mitad de ellas y seguiríamos desorientados por los pasillos como almas en pena. Tampoco podríamos haber hecho la mitad de las exposiciones si no hubieran arreglado cada fallo de los ordenadores. Gracias por haber estado allí, ayudándonos con una sonrisa y una palabra amable. Al igual que ellos, también nos ha facilitado la vida universitaria el personal de gestión y administración, resolviendo nuestras dudas con paciencia y amabilidad, avisándonos rigurosamente de cada cambio que nos podía afectar en nuestro día a día. Todos y cada uno de vosotros habéis hecho de estos 4 años una experiencia única e irrepetible. Hemos escogido el camino difícil, pero a vuestro lado ha sido mucho más sencillo. Como veis, el triunfo que hoy aquí celebramos no es solo nuestro, sino de todos los que habéis formado parte de este camino. Familia, amigos, parejas,
que han padecido el peso de Bolonia, el estrés y la mala leche de la época de exámenes. De los profesores y demás miembros de la facultad, que nos habéis hecho sentir una pequeña familia. Al final, ser pocas tiene una ventaja que no todas las carreras pueden llegar a disfrutar. Y es que hemos podido mantener una cercanía que va más allá de una mera relación docente-alumno. A los nuestros, gracias por vuestro apoyo y confianza incondicional. Esperamos ser dignos de vuestro orgullo. A nuestros profesores y profesoras, aquellos que habéis sacado lo mejor de nosotras gracias al esfuerzo y constancia que nos habéis dedicado. Pero sobre todo, aquellos que habéis sido más que simples maestros y habéis compartido con nosotros trocitos de nuestras vidas, cargados de anécdotas que sin duda nos enriquecen como personas. También a todos y cada uno de los integrantes de esta facultad, que hacen posible que año tras año salgamos preparados para enfrentarnos al mundo de los adultos. Hoy, al igual que hace 4 años, estamos aquí para finalizar y dar inicio a una nueva etapa. En 2012 entramos por las puertas de esta facultad sin saber lo que nos esperaba, mirando con recelo cuando nos decían: esta carrera tiene 1 millón de salidas, mientras otros sentenciaban: ¿eso vale para algo? Hoy podemos hincharnos de orgullo al decir que sí, que Ciencias de la Cultura es una carrera maravillosa, que va mucho más allá de acumular conocimientos. Gracias a vosotros y a todas estas experiencias, nuestro aprendizaje no se queda aquí. Habéis despertado una curiosidad en nosotras que muchas veces no sabíamos ni que teníamos. Hoy ya no nos conformamos con una simple explicación. Ahora buscamos el porqué de lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, y por todo lo que nos habéis aportado, 1 millón de gracias se nos queda corto.